Capítulo 3, versículos 2 y 3, que nos quedamos en la mitad del 2, la vez pasada. Dice, Apocalipsis 3, capítulo 2 y 3. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Bueno, dice, y afirma las otras cosas que están para morir. Vimos en las clases pasadas que Sardis, ¿verdad?, cómo estaba, en un estatus de muerte. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, había una parte dentro de Sardis, había gente, había un pequeño remanente que lo vamos a ver en el versículo 4, ¿verdad? Había un pequeño remanente que todavía se conservaba, ¿sí? Había todavía en la iglesia de Sardis obras que agradaban al Señor, pero estaban ahí como como un poquito, como un montoncito, ¿verdad? Y que el Señor le está pidiendo a la iglesia de Sardis que tome en cuenta eso antes de que eso también se muera, ¿sí? La falsa doctrina, ¿verdad? La doctrina, buena que traía la iglesia de Sardis, porque recordemos que Sardis, su problema no era mala doctrina, sino era una espiritualidad muerta. A diferencia de Tiatira, en Tiatira el problema era una doctrina errónea. El problema de Sardis no era una doctrina errónea, sino era una doctrina sana, pero sin espíritu. Los burritos incluyen café o té, ¿verdad? Sí, me traigo los burritos con jamón y té de qué tienes, señora. Té de manzanilla, verde, negro, limón. Toma con manzanilla, verde, negro, limón. Un té de limón. Por favor, hija. Mira, te devuelvo el chile. No me di cuenta y me comí el chile entero. Sí, por favor. Dice, la orden del Señor, aquí cuando dice afirma las cosas, en el griego es una orden imperativa. O sea, el Señor está diciéndole, en otras palabras, protege, apuntala inmediatamente las cosas que están para morir. Sí, esas obras que estaban ahí todavía, ese remanente que aún todavía se conservaba, podía ser matado por la espiritualidad de la iglesia de Sardis. Muchas veces debería de ser lo inverso, ¿verdad? Que el cristiano que está bien empujar al cristiano que no está bien. Pero cuando son mayoría en una iglesia y la oposición, llega un momento que llegas en un estado de conformidad, ¿no? Y por eso el Señor le está mandando esa orden a la iglesia de Sardis. Afirma las cosas, o sea, protégelas, apuntálalas, para que no vaya a ser que yo traiga un juicio sobre ti, y lo vamos a ver después, ¿sí? Ahora, no solo aquí el Señor está hablando acerca de afirmar las cosas que están, ¿verdad? Tanto Pablo, como Pedro, como Santiago y como el escritor de Hebreos insisten a las iglesias que afirmen las cosas que tienen. Por ejemplo, vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Capítulo 3, versículos 12 y 13. Eso está en Primera de Tesalonicenses. ¿Capítulo qué? 3. Ajá. 12 y 13 nada más, ¿no? Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
para que sean afirmados vuestros corazones, ¿verdad? Irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Nosotros tenemos que buscar eso, que el Señor vaya afirmando nuestros corazones en esa santidad, en esa alabanza hacia el Señor, en esa espera. Uno de los puntos que debemos de tener es qué tanto estoy esperando la venida del Señor, con qué ganas, con qué anhelo. Al final de Apocalipsis nosotros vamos a ver en el capítulo 22, ¿verdad?, que dice el Espíritu y la novia, o sea la iglesia, dice: ven Señor Jesús. Hay un clamor del Espíritu Santo y hay un clamor de la iglesia porque el Señor venga, ¿verdad? Ven Señor Jesús. Hay un anhelo dentro de nosotros. Hebreos capítulo 13 versículos 8 y 9. Hebreos 13 versículos. Hebreos 13, 8 y 9. Okay. Hebreos capítulo 13, versículos 8 y 9 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Aquí el escritor de Hebreos, ¿verdad?, nos pide que afirmemos nuestro corazón en la verdadera doctrina, en la gracia de Dios. Afirmarla, dice: no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, sino afirmen su corazón con la gracia. ¿Sí? Después vamos a ver cuando en la misma iglesia de Sardis el Señor dice: pero tengo unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, y vamos a ver que parte de la mancha se refiere a falsos maestros también y falsas enseñanzas, ¿no? Entonces una de las cosas que está hablando aquí el escritor de Hebreos es que nosotros, dice, pero buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Tenemos que afirmar nuestros corazones a la gracia del Señor. Santiago capítulo 5 versículos 7 y 8. Santiago capítulo 5 versículos 7 y 8. Santiago capítulo 5 versículos 7 y 8. Estamos en Santiago capítulo 5 versículos 7 y 8, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que estar cuidando nuestros corazones. El Señor le dice a la iglesia de Tiatira: afirma las cosas, protégelas, las cosas que están para morir. Tenemos que analizar nuestra vida espiritual y ver cómo está nuestra vida. Estamos afirmando nuestra vida, y esto habla de una vigilancia. Ya vimos que la iglesia de Tarsis también nos mandó a ser vigilantes. Entonces tenemos que estar vigilando nuestra vida para ver qué está bajando en nosotros, en qué área estamos disminuyendo, y en ese momento a proteger esa área. ¿Sí? Si empiezo a ver que mi vida de comunión con el Señor empieza a bajar, es tiempo de protegerla, es tiempo de afirmar, de proteger, de resguardar esa parte. Si yo veo que mi casa se empieza a asumir de un lado, entonces ¿qué hago? La apuntalo, ¿verdad? Inmediatamente. Es lo mismo en la vida espiritual. Si yo empiezo a ver que algo en mí se está asumiendo, entonces tengo que proteger esa parte inmediatamente, afirmarlo. Es a lo que se refiere. Como dijo el profeta Isaías en Isaías capítulo 35 versículos 3 y 4. ¿El chai está en el nuevo o en el otro? El chai. El chai. El chai 35. Isaías capítulo 35, versículos 3-4 dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón opacado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago.
Dios mismo vendrá y os salvará. Ahí está, ¿verdad? La recomendación del profeta Isaías, que fortalezcamos las manos cansadas, que afirmemos las rodillas endebles, que dejemos al corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene. O sea, la venida del Señor, el regreso, el retorno del Señor Jesucristo debe ser un aliciente para nosotros, para afirmar nuestras vidas, ¿sí? Para ayudar inclusive también a los hermanos que veamos que están empezando a desmayar, animarlos con las palabras de la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? La exhortación de Pablo a la iglesia en Roma es un llamado a cada cristiano a vigilar y afirmar su vida. En Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Así está bien? Romanos es old, ¿verdad? Nuevo, no. Nuevo Romanos. Sí. Después de Hechos. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mucha de nuestra debilidad espiritual o de la forma en que vamos cayendo espiritualmente, ¿verdad? Lo que pasó en Sardis es que se empezó a conformar, ¿verdad? Y es lo que dice Pablo: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo debo de ver cuál es la voluntad de Dios realmente en cada cosa que hago, en cada cosa que estoy viviendo, en cada cosa que estoy haciendo. Yo tengo que ir a la palabra de Dios y en oración conocer esa voluntad de Dios, transformar la renovación de vuestro entendimiento. Por ejemplo, ahorita algo que está pasando hoy muy de moda, los noviazgos, ¿no? Y alguien se hace novio, pero sin miras a casarse. O sea, nada más para pasar un rato. Si funciona nuestro noviazgo, pues ya pensamos en casarnos. Así es. Y entonces, cuando he logrado platicar con jóvenes de cierta edad, inclusive hasta con mi hija, digo, ¿qué caso tiene entonces un noviazgo? No tiene ningún caso. Bíblicamente, Dios nos manda a un noviazgo con un compromiso. Y el compromiso es hacia casarse, no es un noviazgo para andar y bueno, nos queremos y andamos y 4 o 5 años y ya si aparece otra o aparece otro cambio. Y le digo, no, esa no es la razón. Entonces, ¿cómo se cambia ese entendimiento? Porque el mundo dice que es así, el mundo dice que es normal que eso sea así. Déjalos vivir, se quieren, déjalos que anden, ¿qué de malo tiene? Bueno, Dios dice, no es así. Y ahí, a través de la palabra, yo empiezo a transformar mi entendimiento. La sociedad empieza a dictar muchas cosas que son normales, pero que son contrarias a la palabra de Dios. Hoy en día lo vemos más fuerte, ¿no? El movimiento lésbico gay es algo normal, no, Dios dice, no es normal. Y yo debo de transformar ese entendimiento, no conformarme a eso. Porque podemos caer fácilmente en eso, y estoy viendo a los jóvenes que ya traen esa filosofía, no de caer en el en homofobias, ¿verdad? Eso también es malo, pero ya caen, nuestros jóvenes cristianos están cayendo en ver algo normal, la homosexualidad. El otro día platicaba con mi hija y me decía, pero papá, ¿qué de malo tiene? O sea, ellos son así, quieren vivir así, pero tú tienes que advertirles, hija. Si tú eres cristiana, que lo digo así, la confronto, ¿no? Si tú eres cristiana, tú tienes que hablar lo que está mal. Y lo mismo a veces pasa con nosotros, ¿no? A veces no nos transformamos en el entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, esas cosas tenemos que afirmar. Tenemos que afirmar en el Señor, a través de su palabra, lo que Dios dice, y debo de transformarme a lo que Dios está diciendo en su palabra. No puedo vivir conforme al mundo. Como el mundo dice, tranza, el que no tranza no avanza, ¿verdad? Y en el mundo es muy cierto. Si tú no te acoplas por ejemplo, si tú quieres trabajar para el gobierno y no quieres meterte a esto de las tranzas, no vas a progresar. ¿Sí?
Pero Dios dice, no es así. Si tú transas, no vas a avanzar, pero conmigo, ¿verdad? Conmigo estás quedando mal y estás quedando bien con el mundo. Entonces, esa es la parte que el Señor nos manda a no hacer, ¿verdad? Debemos por eso transformar y vigilar cada día en qué parte estoy cediendo. Eso es lo más lo que nos manda el Señor. Y nosotros debemos de hacer una oración como la del salmista, ¿verdad? En el Salmo 86:11. Salmo 86:11. Salmos capítulo 86, versículo 11 dice: Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Pues es una oración, ¿verdad? Muy bonita del salmista. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Esa es una oración que podemos hacer de corazón. Porque qué fácil es entibiarnos, qué fácil es caer en una tibieza espiritual, qué fácil es caer en una monotonía, qué fácil caer es en un ritualismo. Y en eso debemos estar muy vigilantes porque es bien fácil. La iglesia de Sardis se cree, y los historiadores dicen que la primera generación fue una generación muy ferviente, ¿verdad? Muy espiritual, pero vino una segunda generación, porque Sardis se cree que a lo mejor nació por el año 50 después de Cristo la iglesia, ¿verdad? Pero Apocalipsis se está escribiendo en el año 94 después de Cristo. Entonces ya han pasado 44 años, ¿verdad? Viene una segunda generación que sigue con las doctrinas correctas, que sigue con los con el bautismo, con la cena del Señor, ¿verdad? Con todas esas cosas que son correctas, pero ya en una forma monótona, en una forma que llego, por ejemplo, llego a mi casa y canto una alabanza al Señor. Dios, eres grande, eres maravilloso, eres el único, eres infinito, eres grande, eres glorioso. Pero acá estoy diciendo nada más así, sin sentir realmente esa pasión por el Señor, decirle, tú eres grande, Señor, ¿no? Ahí ya debe de significar inmediatamente para nosotros que hay algo. Eso estaba pasando en la iglesia de Sardis. Se reunían, cantaban himnos, pero de forma monótona. El predicador se levantaba y predicaba, y que Dios es soberano, Dios obra en salvación, tenemos que arrepentirnos, creer en el Evangelio, amén, amén, se acabó la reunión, gracias, bueno, nos vemos el próximo domingo, gracias, y nos vamos. Eso estaba pasando en Sardis. Ya era una rutina, ya no había espiritualidad dentro de ellos, ¿sí? Por eso el Señor le manda a decir, cuida las cosas que están por caer. ¿Cuáles eran las cosas que estaban por caer próximas? Bueno, la sana doctrina, ¿verdad? El empezar a congregarse, porque en la medida que nos vamos entibiando va a llegar un momento en que nos vamos a empezar a alejar. Si voy cada 8 días, pues qué importa que vaya cada 15, total. Y ya voy cada 15 y ahora digo, pues, ay, ¿qué pasa si voy cada 21? El Señor sabe que lo amo. ¿Y qué pasa si voy cada 21? Y empieza a morir esas partes. Y al final, ¿qué va a pasar? Va a venir una disciplina de Dios sobre esa vida, sobre esa iglesia, sobre esas personas y sobre todo, ¿verdad? Entonces debemos de estar bien vigilantes, hermanos, para que no nos suceda eso en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Que no seamos cristianos de palabra, que seamos cristianos de hecho, realmente. Que demos fruto, ¿sí? Que amemos cada día y que vigilemos sobre todo que nuestro amor por el Señor vaya creciendo. Si mi amor por el Señor ya quedó así, aguas, hay una seña de que algo está empezando a caer en una tibieza. Si mi relación con el Señor está así, yo ya me conformé a esa relación, empieza a haber algo que no está bien y tengo que examinarlo, ¿sí?
tengo que ver, porque en la medida que nosotros vamos gustando más del Señor Jesucristo, en esa medida vamos anhelándolo más. No vamos a ver a ningún escritor del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿verdad?, decir que se conformaron, sino vamos a ver que cada día querían más del Señor y que cada día querían alcanzar más. Pablo, por ejemplo, ¿verdad?, el que trabajó más que todos los apóstoles, que fundó más iglesias y todo, él ya estaba pensando en abrir otros territorios para el Señor, para llevar la palabra de su Señor a esa gente que necesitaba. Pablo no logró, se cree, llegar a España, pero él, hablándole a la iglesia en Roma, en la epístola a los romanos, dice que quería ir a España para meter el evangelio ahí. España no había sido evangelizada en ese tiempo, entonces Pablo ya quería entrar a esa zona y era su afán. Bueno, ya sembré iglesia aquí, ya levanté una iglesia, ya puse líderes, me voy para acá, y ahora acá, y ahora acá, y no se conformaba, porque Pablo quería que más, su primera razón para evangelizar era agradar a su Señor, trabajar para el que lo tomó por soldado, en primer lugar. Segundo lugar, rescatar las mayores almas que se pudieran, que ese era el llamado de su Señor. Entonces es algo que nosotros tenemos que ver y es algo que tenemos que analizar. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi vida en la palabra de Dios? ¿Cómo está mi vida de compartir el evangelio? También eso tengo que verlo. Estoy compartiendo a Jesucristo, estoy cada día creciendo en ese compartir del Señor, o me he estancado y está muriendo esa parte de mí, ¿sí? Y ahí está el llamado del Señor, ¿verdad? Y dice el Señor a la iglesia de Tardis, afirma las cosas que están para morir, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Fíjense que había obras, como les dije, pero el Señor dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Quizá también lo podríamos traducir, porque he hallado tus obras faltas de peso, ¿verdad?, delante de Dios. O sea que como si Jesús las hubiera puesto en una balanza, y aquí Jesús puso la medida que tenían que pesar, y acá nuestras obras, y no se niveló, ¿verdad? No se niveló. Entonces nos habla aquí el Señor de una balanza, ¿verdad?, donde Él va a poner lo que Él quiere, cómo quiere nuestras obras y nuestras obras, y tiene que estar en el balance correcto, ¿sí? Esto inmediatamente nos llega a la mente Daniel, ¿verdad? El profeta Daniel, el libro del profeta Daniel, en Daniel capítulo 5, versículos 25 al 28. Daniel capítulo 5, versículos 25 al 28. En ese lugar. Vamos a entonces capítulo 5 de Daniel, y vamos del 25 al 28. Dice, y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pasado Dios ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Peques, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Verdad? Pero fíjense esa palabra, tekel, ¿no? Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Esto Dios le dijo al rey, ¿verdad?, que no era judío, era un persa, era un babilónico, perdón. Dice, te he puesto en una balanza y fuiste hallado falto. Esto es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Sardis. Puse tus obras en la balanza y fuiste hallado falto. Tus obras no pesaron, tus obras son muy light, ¿verdad? ¿Qué pasará si el Señor en este momento pesara nuestras obras? Recordemos que como hemos venido a ver Apocalipsis, el Señor se está paseando entre las iglesias. El Señor no es alguien que está estático, volteando hacia otro lado y de repente voltea a ver qué pasa en las iglesias. Está constantemente vigilando qué hacemos, cómo estamos ante Él. Y si en este momento el Señor nos mirara y pesara nuestras obras, ¿cómo estarían delante del Señor nuestras obras? Estoy haciendo obras a través del fruto del Espíritu.
para darle la gloria a Él. O si el Señor viniera y me pesara en este momento, ¿sería hallado falto? Eso solo lo podemos responder cada quien. ¿Cómo estoy ante el Señor? Que no nos vaya a decir como al rey del César, ¿verdad? Que es este rey. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Como dije, Pablo, ¿verdad? Y eso nos debe de alentar. Fíjense, Pablo, un hombre bien esforzado, un hombre que amó al Señor Jesucristo, que vivió el Evangelio al 100%, ¿verdad? Y que él dice, yo pongo en dura servidumbre mi cuerpo. ¿Sí? O sea, él se metía en disciplina fuerte. Tengo que levantarme a tal hora a orar, tengo que hacer esto, tenía una disciplina fuerte, Pablo. Dice, porque no habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Que en un momento dado el Señor le dijo, Pablo, te pesé y fuiste hallado falto. Ibas bien, Pablo. Te pesaba y ibas bien, te pesaba y ibas bien, pero de repente, bye, Pablo. Que no nos vaya a pasar esto. Recordemos que no solo nuestras obras van a ser pesadas en esta vida, sino van a ser pesadas en el tribunal de Cristo también. Nuestras obras van a ser pesadas. Van a ser pesadas en el tribunal de Cristo, van a ser probadas ahí. Cuando lleguemos ante el Señor Jesús, cuando nos seamos levantados, el Señor va a sentarse en su tribunal y va a juzgar nuestras obras. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15. Que habla del tribunal de Cristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15. Tenemos a Primera de Corintios, que es nueva. Primera de Corintios 3, del 10 al 15. Del 10 al 15 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Nuestro fundamento es Cristo. Para llegar al tribunal de Cristo, solo puedo llegar a través de Cristo. La salvación está en Cristo, ahí está. Pero dice Pablo, pero mire cada quien cómo sobreedifica, ¿verdad? Cómo a partir de Cristo empezamos a edificar nuestra vida espiritual. Dice, ¿por qué? Porque nuestras obras van a ser probadas, van a ser pesadas, van a ser probadas por el fuego. Dice, si la obra de esa persona se deshiciere, dice, él será salvo. O sea, aquí no está, si llegamos al tribunal de Cristo, no está en juego la salvación. Lo que sí está en juego es el lugar. Y algo que me llama la atención, que les digo que hasta la fecha no lo he encontrado, ¿qué significa, hermano? Son dos cosas. Una, dice, él será salvo aunque así como por fuego. ¿Qué es como por fuego? O sea, ya estoy en la gloria. Porque dice que será salvo aunque así como por fuego. Puede simbolizar el fuego de las obras, puede simbolizar, pero a lo mejor sea una disciplina en ese momento. Dice, y él recibirá pérdida. Vamos a perder cosas.
esa persona va a perder cosas. Y como les decía con el talento, ¿no? Por ejemplo, el que enterró el talento, lo enterró, y cuando llegó ante el Señor le dijo: Señor, pues yo sabía que tú eras un hombre exigente, terrible, así que tuve miedo y escondí el talento que me diste. Pero mira, aquí lo tienes, ¿verdad? El Señor, ¿qué le dice? Pues tráelo, fuiste un mal siervo, malo y negligente. Si según tú yo era severo, si según tú yo era así como tú dices, pues más debiste de haberte esforzado por hacer que este talento creciera, ¿verdad? Pero ¿qué hace con ese talento? Se lo quita y se lo da al que más trabajó. Fíjense. Y el que recibió, le fue quitado lo que tenía. Entonces, cuando lleguemos a la eternidad, hermanos, nos pueden ser quitadas cosas. Y qué triste va a ser. Por eso tenemos que poner mucho. Por eso Pablo dice: fíjense cómo están sobreedificando. Pablo le habla a la iglesia de Corinto que traía un desorden tremendo. La iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto traía desorden en la cena del Señor. La iglesia de Corinto traía desorden en los dones espirituales. Y por eso Pablo les dice, antes de empezar a hablar de los dones, antes de empezar a hablar del amor, antes de empezar a hablar acerca de la cena del Señor, les dice: véanse cómo están edificando, hermanos, porque vamos a llegar ante el tribunal de Cristo. Y el Señor Jesús es justo y va a darnos a cada uno según nuestras obras. Nos va a pagar así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo están nuestras obras delante del Señor? Fíjense, el Antiguo Testamento, que es sombra de lo que iba a venir, ¿verdad? De Cristo y de todo, nos da, esa sombra nos da cómo quiere el Señor nuestras obras. En los sacrificios, el Señor no permitía que se le sacrificara algo con una pequeña imperfección. Tenía que ser perfecto el animal del sacrificio. Si no, no era acepto delante del Señor. Esas son las instrucciones que Él dio. En Levítico capítulo 1, versículo 3. Perdón. Estaba en una semana de mucha tos. Pero ya voy saliendo. Lo declaro. Ahí sí no. Levítico capítulo 1, versículo 3. Dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. El Señor no permitía. En Deuteronomio 15:21 también. En Deuteronomio. No acepta las obras, punto, se acabó. Él quiere lo mejor, porque Él es el rey y Él es el Dios. Si al presidente de la República es un insulto, cuando le llaman algo quieren que sea lo mejor. Así es. ¿No? ¿Por qué no nuestro rey ni nuestro Dios? Que no estamos hablando ahorita de política. Es ejemplo de lo que hacemos. A ver, Deuteronomio 15:21. Si subiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiera en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. No lo sacrificarás. Malaquías 1:8 es algo precisamente de lo que decías, era perfectamente. Malaquías capítulo 1, versículo 8. Malaquías es el último libro del Antiguo. Malacates, capítulo 1, versículo 8. Malacates 1:8 dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. A ver, a mí me estás ofreciendo lo cojo, lo feo. A ver, preséntaselo a tu príncipe. A ver si igual, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos, ¿verdad? Ahí que el Señor pide lo mejor de nosotros. No pide las obras, pide lo mejor de nosotros.
lo mejor. ¿Por qué se agradó el Señor? Y vamos a Génesis, que no lo traía aquí, pero me acordé ahorita, de Caín y Abel. ¿Por qué se agradaba el Señor de la ofrenda de Abel? Porque Abel ofrecía de lo mejor. Y Caín, ¿qué ofrecía? Su fruto, de lo que le quedaba, sobraba, iba y le ofrecía a Dios, ¿verdad? Ay, Señor, gracias por lo que me diste, ¿verdad? Aquí está. Pero Abel era tanto el cariño que le tenía a Dios que dice, yo le tengo que dar lo mejor al Señor. Y le daba de lo mejor. Y esto es algo que no podemos, ahí es donde no podemos engañar a Dios, es como la viuda que entregó todo lo que tenía, ¿no? Para ella era lo mejor y para Dios también era lo mejor. Y para aquellos que aparentemente era lo mejor, para Dios era una sobra. Muy buen ejemplo, ¿verdad? Aquellos daban mucho más que la viuda, ¿verdad? Y yo, pero mucho más. Pero daban de lo que les sobraba, de lo que ya no tengo, como que así, no tengo en qué gastar esto, pues échalo de ofrenda. Entonces, eso no le agrada al Señor. El Señor le agrada cuando hacemos algo de corazón, ¿verdad? Por amor a Él, que el Señor le agrada. Las palabras de David, ¿verdad? Cómo David lo hacía, por eso el Señor habla de David como un hombre conforme a su corazón. ¿Cómo era David? En 2 de Samuel, capítulo 24, versículos 23 y 24. Samuelito es all new. All. Segunda Samuel, ¿qué perdón? 24, capítulo 24, versículos 23 y 24. Capítulo 23. Solo el 23, ¿verdad? 23 y 24. Está. Segunda de Samuelito, capítulo 24, 23 y 24. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna, el rey, al rey, Jehová tu Dios desea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Fíjense, ¿verdad? Arauna, ¿verdad? David va a esa colina porque David había cometido un pecado. David había caído en una incitación de Satanás, censar a su ejército. Dios no se lo había autorizado. Y sin embargo David, influenciado por Satanás, censó a su ejército. Entonces Dios se enojó, se molestó, ¿verdad? Y empezó a matar. David se humilla ante Dios, le pide perdón y Dios se retiene. Entonces, pero dice Dios, dame un sacrificio en tal lado, ¿verdad? Entonces va David y pregunta cuánto sería el precio de esa colina. El siervo que estaba allí, porque David era un rey muy bueno, le dice, David, te lo regalo. Te lo regalo para que tú ofrezcas los sacrificios a Dios. Dice David, no. Porque yo no puedo sacrificar algo a Dios que no me cuesta. Fíjense lo tremendo que era David. No voy a sacrificar nada a Dios que no me cueste. Varios, y a lo mejor hasta yo me pongo, hubiéramos dicho, ay, gloria a Dios, lo tocó, aleluya, ¿no? David dijo, no voy a hacer algo que no me cueste. Qué tremendo era David, con qué corazón amaba a su Señor, ¿verdad? David quería construir el templo también. En su corazón nació hacerle una casa a Dios, ¿verdad? Dios le dijo, no, tú no me la vas a hacer, porque tú estás manchado con sangre de guerra. Me la va a hacer tu hijo. He elegido a tu hijo para que me la haga. Pero David, ¿qué hace en ese momento? Empieza a apartar, sabiendo que a lo mejor iba a tardar varios años en que su hijo iniciara la obra, ¿verdad? Pero David empezó a apartar de su dinero, empezó a apartar de su ganado, empezó a apartar de todo, madera, todo, para que cuando llegó el momento en que su hijo se coronó y todo, le dice, mira, todo esto lo empecé a almacenar para la casa de nuestro Dios. ¿Qué? Corazón de David. Y eso nos habla acerca de ser así. Yo sé, y lo sé por experiencia propia, que a veces esto nos puede costar entenderlo porque hay gente que se ha aprovechado de estos principios y ha sido vividores y lo sabemos, ¿verdad? Pero el Señor es lo que le agrada. Hoy hay tanta necesidad en el mundo. Si puedes checar, muchísimo ruido. ¿Sí?
En el mundo hay tanta necesidad. Y Dios nos está diciendo a nosotros, es tiempo de llevar la palabra del Señor. Debemos de agradecer al Señor que ahorita nosotros no tenemos una persecución. Ahorita nosotros no tenemos tranquilidad, tenemos paz dentro del ambiente que hay de robos, asaltos, pero al final de cuentas tenemos una paz. Nuestros hermanos de Oriente no tienen esa paz. Ellos tienen que andar escondiéndose. Algunos tienen que huir y dejar todo porque andan tras de ellos para matarlos. Y sin embargo lo hacen con gozo al Señor. Entonces acá que el Señor nos está dando esa paz y esa tranquilidad, ¿qué estamos haciendo para el Señor? ¿Verdad? No nos vaya a agarrar como en el juicio de las naciones que vimos en Mateo 24, ¿verdad? Otra parte que no traía aquí, pero que el Señor me la está poniendo ahorita. Que le dice el Señor, me viste desnudo y no me vestiste. Me viste hambriento y no me diste de comer. Me viste en la cárcel y no me visitaste. Señor, ¿cuándo hice eso? Cuando no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí no me lo hiciste. Y de eso el Señor también nos va a pedir cuentas, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos está observando y no lo debemos de olvidar, ¿verdad? Dice el comentarista William Barclay, aquí nos sale al encuentro dos grandes verdades. Uno, Cristo espera algo de nosotros. O sea, Cristo está en espera de algo de nosotros. A menudo le consideramos alguien a quien acudimos en busca de cosas, su fuerza, su ayuda, su apoyo, su consuelo. Pero no debemos olvidar que Él espera nuestro amor, lealtad y servicio. Dos, lo que debemos hacer está en nuestra mano. El viejo dicho es cierto. Fatalidad es lo que no tenemos más remedio que hacer. Destino es lo que debemos hacer. El cristiano no cree en la fatalidad inevitable, pero sí cree en un destino que puede aceptar o rechazar. De cada uno de nosotros Cristo espera algo y a cada uno de nosotros nos corresponde hacer algo. Eso dice William Barclay, ¿verdad? Con respecto a esta parte. Entonces el Señor nos está pidiendo eso, ¿verdad? Que afirmemos esa parte, ¿verdad? Que está para morir. Y luego dice el Señor a la iglesia de Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Traje aquí cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, me gustan las palabras. Dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Como que las palabras son más explicables. Fíjense, la palabra aquí para acuérdate es mnemoneo, ¿sí? En griego, que por lo general significa llamar a la mente, recordar, acordarse, significa hacer mención, ¿verdad? Entonces, como dice aquí el doctor Elvis Carballosa, el verbo acuérdate, metameneo, es el presente imperativo, voz activa. El presente sugiere una acción continua, o sea, continuamente recuerda, continuamente acuerda, no nada más acuérdate ahorita y ya después te olvidas, sino continuamente está recordando de dónde has caído, continuamente está recordando cómo era mi primer amor en el Señor, cómo era cuando Cristo vino y cambió mi vida y la transformó, y qué es lo que he perdido de ese momento. ¿Qué es lo que he perdido de esa parte, de ese primer amor? ¿Verdad? Dice el Señor, acuérdate de eso, de lo que has recibido y oído. ¿Qué recibimos, hermano? Salvación. Recibimos un gozo en el Señor en ese momento que se marchitó a causa de muchas cosas, pero recibimos un gozo, un amor, el amor de Dios, dice la palabra de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu que nos fue dado. Entonces, eso también, esa pasión cuando andamos en nuestro primer amor de compartir al Señor Jesucristo, ¿verdad? De hablarle a la gente de lo que nos cambió, de lo que nos transformó, ¿verdad?
Entonces le dice el Señor, acuérdate de lo que recibiste y oíste, acuérdate de lo que pasó en tu vida, acuérdate de cómo andabas en un principio y que eso ha muerto y están cosas más para morir. Entonces el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Acuérdate y ve que ha muerto y que está por morir. Es lo que me está diciendo el Señor, ¿verdad? Fíjense, el Señor siempre nos manda a poner oído, siempre vamos a poner oído y poner en acción lo que estamos oyendo, a razonarlo y aplicarlo. Así varias veces el apóstol Pablo lo dice a las iglesias. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2. Así bien. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2 dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Fíjense, ¿verdad? Qué exhortación al final de la epístola a los Corintios, que ya vimos que antes de hablarle del amor y todo lo que Pablo les dijo, ¿verdad? Cómo tenían que afirmarse, cómo tenían que estar, ¿verdad? Y al final les dice, hermanos, los recuerdo que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pero luego les dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, sois salvos. Si no, creísteis en vano. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? ¿La salvación se puede perder? No, porque un fruto de un verdadero cristiano es la perseverancia. El cristiano verdadero persevera. Y esa es la parte que el Señor nos está hablando, ¿verdad? En Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Filipenses capítulo 4. Ok, Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9 dice: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjense, hermano, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y viste en mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con ustedes, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, del 6 al 10 dice: Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, y a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dice, ¿verdad? Otra vez la palabra, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, que estaban grandemente gozosos, dice, porque en medio de gran tribulación, o sea, la iglesia de Tesalónica no estaba pasando cosas ligeras, estaba pasando gran tribulación, pero en medio de esa gran tribulación, la iglesia de Éfeso vino a ser imitadora del apóstol Pablo. O sea, una iglesia que trabajaba, que se esforzaba, que era espiritual. ¿Por qué? Porque su fe
iba creciendo. ¿Y cómo se demuestra que mi fe va creciendo? Bueno, porque otras provincias eran afectadas por la fe de sus hermanos. Porque esos hermanos tenían una fe que iban y predicaban a otros lados el Evangelio, ¿verdad? Porque iban con ese amor. Entonces dice, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todos lados, a donde voy, su fe se oye. Impactante, hermano. De tal manera que dice el apóstol Pablo, a veces ni tengo que predicar. A la región que llega a veces ni tengo que predicar porque su fe ya ha impactado la vida de esas personas. Qué tremendo, hermanos, que el Señor nos está hablando aquí de que tenemos que hacer esas obras. De que tenemos que hacer esas obras de predicar, esas obras de fe y ese testimonio, para que la gente también vea el cambio que Jesús ha hecho en nosotros. O como dice Pedro, aunque no se arrepienta, pero que den gloria a Dios por la obra en ustedes, ¿verdad? Esa parte. Entonces, en varias provincias estaba siendo afectada por la fe de la iglesia de Tesalónica, que estaba pasando gran tribulación. Imagínense qué loco, a veces el Evangelio, qué loco es. ¿Cómo puede gente convertirse cuando ven que los están persiguiendo y están matando a esos que están predicando el Evangelio? Qué tremendo. Y ahí es donde vemos que el Evangelio es real, que el Evangelio es Jesucristo, que es un Evangelio de un Dios vivo y verdadero, porque solo un loco se le ocurriría en sus cabal juicios creer en un Evangelio que le va a costar la vida. Solo un loco. Imagínense, hermano, que alguien le viene a predicar el Evangelio y dijera, oye, mira, tú no desconoces totalmente quién es Cristo, tienes que arrepentirte de tus pecados, Cristo te va a salvar, me tengo que ir porque ahí vienen por mí, y ves que vienen atrás con machetes y todo y lo van corriendo. Tú dices, ¿creer en eso? No sé quién es Cristo, no sé quién es nada, vaya, o sea. Y sin embargo, ¿qué hacía que ese evangelio fuera tan poderoso de Tesalónica para que en todas las provincias afectaran a gente que estaban viviendo a Dios en verdad? Y entonces al predicar el evangelio, el poder de Dios se manifestaba, y lo único que puede salvar a una persona es el poder de Dios. Pues está, ¿no? Que no es por nosotros, sino que es Cristo, o sea, porque a pesar de que estaban en medio de una adversidad, Dios estaba obrando para que todos los demás vieran lo que es Él, ¿no? Su poder, a pesar de la adversidad. De la adversidad. He tenido noticias, por ejemplo, en medio de la gran persecución por el Estado Islámico que tienen los cristianos ahorita ya, muchos musulmanes se están convirtiendo a Cristo al ver la rudeza del Islam y el amor de los cristianos. Entonces dicen, caray, hay algo diferente aquí. Y entonces se están convirtiendo, y se están convirtiendo de tal manera que están siendo perseguidos juntamente con los cristianos, pero no les importa. Entonces, ¿qué hace eso? El poder de Dios. Por eso dice Pablo, para el judío es tropiezo el evangelio, para los gentiles es locura, pero para los que hemos creído, el evangelio es poder de Dios, porque solo el poder de Dios puede cambiar a alguien y decir, esto es real. Esto es real. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que cuanto recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Es el 15? El 15 también. Sí, por favor.
los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Ahí está, ¿verdad? Fíjense la oposición que tenía la iglesia de Tesalónica. Dice, viniste a ser imitadores. Así como la iglesia en Jerusalén estaba siendo perseguida y matada por los mismos judíos, ustedes están pasando lo mismo por los de su propia nación, por los de su propia ciudad. Y sin embargo ellos retenían esa palabra. Y lo importante aquí es que la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa es una parte importante, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. Segunda de Tesalonicenses Capítulo 3 versículo 6. Capítulo 3 versículo 6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Cuál es la orden del Señor cuando un hermano anda desordenadamente y no según la enseñanza, o sea, predicando cosas torcidas? Es aléjate. Apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Así es, aléjate. Yo se los recomiendo porque el Señor así mismo me lo ha hablado. Hermano, oye, te invito a este congreso, mira, va a estar bueno, van a venir tales predicadores, y ves, y puro predicación, puro cuate que predica cosas raras. ¿A qué voy? A exponerme al error, a exponerme a que haya duda. Pues no, dice la palabra del Señor, no te juntes, apártate. Es lo que Pablo está diciendo, y el Señor Jesucristo también en Mateo capítulo 24 y capítulo 25 nos ordena: no vayan. No vayan tras esas enseñanzas falsas. ¿Sí? Fíjense, Sardis había recibido la verdad, la había oído y la había aplicado, pero al parecer, ¿verdad? Como les dije, la segunda generación ya no la aplicó, ¿verdad? ¿Te pueden cargar un vaso con agua fría? Y esto nos habla que quizá, y es un llamado a nosotros como padres hacia los hijos, que quizá los padres no le pusieron atención a los hijos. Y quizá los padres no le pusieron y no le hablaron a los hijos constantemente de la palabra y acerca del pecado y acerca de nuestra naturaleza pecaminosa y de la necesidad que tenemos del Salvador, ¿verdad? De enseñar a nuestros hijos que tú no vas a poder con tu pecado, necesitas que Cristo, lo que hay en ti, lo que hay en mí, lo que hay en cada uno de nosotros, solo Cristo puede transformarlo, solo puede. Y esa parte de estarles hablando la palabra del Señor y hacerles ver nuestra realidad, va a ir obrando una generación diferente. Fíjense, como pasó en el caso de Israel, después de que Israel conquista la tierra prometida, que Dios les da las tierras, la siguiente generación que vino se olvidó. Fíjense, Jueces capítulo 2, versículos 7 al 10. Jueces New Old. Es el séptimo libro. Capítulo 2 del 7 al 10. Capítulo 2 del 7 al 10. Jueces capítulo 2 del 7 al 10. Dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Fíjense, ¿verdad? Y de ahí viene una apostasía para Israel tremenda. Pero fíjense lo que nos habla aquí: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. ¿Por qué no conocía a Jehová esa generación? Porque la anterior no se la pasó
no la transmitió. Por eso, si nosotros leemos en Deuteronomio, no lo traigo ahorita, pero el Señor le dijo, y estas cosas se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos todos los días, ¿verdad? En la mañana, en la tarde, les dirás todo esto. Entonces, una palabra del Señor es hablarles a nuestros hijos, porque si no, se van a alejar, y eso es una llamada de atención para mí, y ahorita es lo que he reforzado con mi hija mucho. Entonces necesitamos, hermanos, entender eso, y eso pasó en la iglesia de Sardis. Los hermanos no pusieron atención en la generación que se estaba levantando, y se enfocaron en ellos, y de ahí vino el terrible mal para la iglesia de Sardis, ¿verdad? Fíjense, varios ejemplos podemos sacar de aquí. Por ejemplo, Israel sirvió a Dios varias veces, ¿no? Por ejemplo, cuando Josías inicia una gran reforma, el rey Josías, Israel se había apartado de Dios. Dios levanta al rey Josías de 8 años de edad, para que veamos que la edad no es factor. Josías desde los 8 años de edad empezó a buscar a Dios con todo su corazón. A la edad de 12 años empieza a hacer reformas grandes, a tal grado que manda a reconstruir el templo, o sea, que se vuelva a poner bonito, porque el templo estaba descuidado, desbaratado. Entonces lo manda a arreglar, a reparar y todo. Y en esa reparación descubren el libro de la ley, que no lo habían encontrado, tenía años. Y se lo llevan al rey, y el escriba, ¿verdad?, se lo lee al rey. Y en ese momento el rey Josías, que era un joven en ese momento, rasga sus vestiduras y se inclina ante Dios y se humilla tremendamente, y les dice a sus guardias y le dice al escriba: vayan y consulten a la profeta. Había una profeta en ese momento. ¿Qué nos espera? Porque hemos quebrantado la ley de Dios, y de acuerdo a las palabras de este libro nos espera dura cosa. Así que por favor vayan, y yo voy a estar aquí orando, intercediendo y rasgándome ante el Señor. Y van, ¿verdad? Y llegan a esa profetisa que era guarda de las vestiduras reales, y le dice: ciertamente, dice Dios, es a causa de la maldad del pueblo de Israel y de haberme dejado a mí y de haber hecho todas esas cosas, viene gran juicio a esta nación. Pero díganle al rey que los envió, que a causa de que él se humilló y se arrepintió y en verdad me buscó de todo corazón y anduvo en mí, dígale que va a haber paz durante su tiempo. Pero después de que él parta, vendrá todo este juicio sobre esta nación. Y el rey, ¿qué hizo? Se esforzó aún más por tratar de que el pueblo de Israel se volviera a Dios de todo corazón. Inclusive Josías, después de muchísimos años, creo que después de David, no se había hecho la Pascua como se hizo con Josías. Y estamos hablando como de 8 o 9 generaciones después. Nadie había hecho la Pascua como la hizo Josías, como se tenía que hacer totalmente, como él la hizo, y buscó y anduvo buscando todos los lugares altos para destruirlos. Todo donde había ídolos que habían levantado Israel, los destruyó, los profetas falsos los aniquiló. Todo estuvo el rey Josías con todo su corazón buscando eso, tratando de que ese juicio no llegara a Israel. Pero llegó, porque Israel no se convirtió de todo corazón. ¿Vale? Al morir él, vino todo ese mal, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver eso, hermanos, ¿sí? Y aunque Sardis no se apartó en sentido de irse al mundo, sí hizo ídolos, sí adoró, ¿verdad?, cuestiones de pasividad, ¿sí? Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Continuo, ¿dónde vamos? Segunda de Timoteo. Capítulo 1 versículo 6. Ok, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice:
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esas palabras son de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Pablo quería a Timoteo como un hijo, no era su hijo, pero lo quería como un hijo. Y Pablo enviaba a Timoteo a situaciones especiales, ¿verdad? A veces lo enviaba a Éfeso para corregir cuestiones que empezaban a darse en la iglesia de Éfeso. Y a él es al que le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. ¿Por qué le está diciendo esto Pablo a Timoteo? Varios historiadores, teólogos hablan de que Timoteo empezaba a desinflarse, ¿verdad? A causa de la dureza de algunos hermanos, a causa de la oposición, a causa de los falsos maestros que lo atacaban también constantemente. Timoteo empezaba a menguar en su espiritualidad y Pablo lo exhorta y le dice: aviva el fuego, aviva el fuego del don de Dios que se te dio, Timoteo. No te me apagues, avívalo. Fíjense, la palabra como de un padre hacia un hijo. Así debemos de ser nosotros con cada hermano y sobre todo con nuestros hijos. Aviva. Tengo que ver la espiritualidad de mis hijos, tengo que ver si de ellos mismos nace la oración, si de ellos mismos nace el estudiar la palabra, si de ellos mismos nace el estar con el Señor. Si no, tengo un gran signo de alarma, un foco, porque ellos tienen la vida prestada también y no sabemos en qué momento nos se han quitado. Y qué hermoso será si el Señor permite que nos sea quitado a temprana edad, saber que se fue con Él. Y descansar en esa bendita paz de decir: Señor, están en ti. Pero si no, será algo muy duro para nuestro corazón, ¿verdad? Y tenemos que estar apuntalando. Y además de que el Señor también nos va a demandar eso, porque si nos dio, nos va a pedir cuentas de eso que nos dio. Herencia de Jehová son los hijos. Es su herencia, no es mi herencia. Entonces nos va a pedir cuentas. Habacuc capítulo 1, Habacuc capítulo 3 versículo 1, le voy a invertir. Habacuc capítulo 3, sí, Habacuc capítulo 3 versículo 1 y 2. Habacuc capítulo 3, 1 y 2. Dice: oración del profeta Habacuc sobre Siquionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Oh Jehová, he oído tu palabra y ¿qué? Y temí, ¿verdad? Temí. Como el rey Josías, cuando yo todo lo que iba a venir sobre el pueblo de Israel, porque Dios le había dicho: si ustedes se apartan de mí y se van tras los ídolos, yo los voy a disciplinar muy fuerte, los voy a entregar a sus enemigos, sus mujeres van a ser violadas, sus hijos van a ser matados a espada, van a ser esclavos, les voy a cerrar los cielos, les va a costar mucho trabajo que produzca esto porque la tierra se va a volver desierta. O sea, si nosotros leemos Deuteronomio, vamos a ver lo que el Señor les dijo: si me sirven de todo corazón, yo, pueblo de Israel, te voy a dar esto. Pero si te alejas de mí y me cambias por ídolos, esto te voy a dar. Entonces, al oír el profeta, el rey Josías eso, temió, tuvo temor del Señor y dijo: oh, lo que nos espera, ¿verdad? Y el profeta Habacuc por eso dice: oí tu palabra y temí. Porque el Señor no habla por hablar, hermanos. Por eso dice: aviva tu obra, Señor, en medio de estos tiempos. Una oración personal es: aviva tu obra en mí, Señor. En mí que he caído en una pasividad espiritual, en mí que he caído en un letargo, en un adormecimiento. Aviva tu obra, Señor, y ayúdame a hacer luz para los que me rodean. Señor, ayúdame. Es tiempo de clamar como el rey Josías.
que vio todo el mal que venía. ¿Cuál fue su acción inmediata? Humillarse ante el Señor. Se humilló de todo corazón y el Señor le dio paz durante su reinado. Guardar, cuando el Señor le dice guardar, la palabra ahí, como ya lo vimos con la iglesia de Teatira, es atesorar. Guarda las cosas, o sea, atesora las cosas que aún no están vivas, que aún están firmes, atesóralas. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 y 5. Here's Johnny. Es San Juan, ¿verdad? San Juan. Ajá. San Juan capítulo. No, Primera de Juan. Primera de Juancho. Primera de Juancho. Primera de Juancho. Capítulo 2. Del 4 al 5. Ok, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Fíjense, ¿va? El que dice que yo le conozco y no atesora su palabra, sus mandamientos, que es la palabra, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que atesora su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Sí? Ya me empezó el ataque. Luego el Señor lo que le dice a continuación, guarda las cosas que están para caer, y la siguiente instrucción que le dice es arrepiéntete. Y el arrepiéntete también está en imperativo, o sea, es una orden que te debe ejecutar inmediatamente. Debe de haber un cambio profundo y total. El verbo para arrepentirse es metanoia. Nos habla de un cambio de mentalidad. Como dice la concordancia Strong, es pensar diferente, reconsiderar, ¿verdad? Eso es arrepentirse. Es cambiar nuestra forma de pensar. Podemos ver algo similar en la oración de Salomón cuando dedicó el templo que había construido. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 al 16. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 al 16. Ay, yo me la sabía. De Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12, dice, y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Fíjense, ¿va? ¿Qué dice el Señor? Que yo mandare lo que prometí como juicio, pero si mi pueblo se humilla en ese momento y se arrepintiere, ¿verdad? Si el pueblo se humillare, oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice el Señor, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sí? Y desde ese momento van a estar abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. Pero ¿qué pide el Señor? Humillarnos, orar, buscarle
y convertirnos realmente, volvernos, cambiarnos de lo que estamos haciendo, hacer un cambio radical en nuestra forma de andar, en nuestra forma de caminar, en lo que sabemos que estamos mal, cambiarlo radicalmente, ¿verdad? Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 10 al 13. Crónicas es New All. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Primera de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 10 al 13. Dice, Segunda de Crónicas, capítulo 33. Dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres, del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Se va? Vemos los dos casos aquí, hermano. Uno, no oyeron la voz de Dios. Nosotros podemos hacer dos cosas. Lo que está en el versículo 11, no oír la voz del Señor, rechazarla. Versículos 10 y 11, mas no escucharon, ¿verdad? Dios les advirtió, no escucharon. ¿Y qué pasó? Dios los entregó para ser prisioneros, ¿verdad? Aquí en Crónicas, creo que es en Reyes donde más relata, pero es tremendo lo que le hicieron a este rey. Delante de él degollaron a sus hijos. Fíjense lo que vivió por haber no escuchado la voz de Dios. O sea, por no hacerle caso a Dios. Por no hacerle caso a Dios. Dios es santo, o sea, tenemos que ver eso y Dios, cuando afectamos su santidad, hermanos, vamos. Dios es amor, pero también es juicio, es justicia, es fuego consumidor, dice la palabra. Por eso dice que andemos con temor y temblor, con un respeto hacia Dios, porque aunque sea yo hijo, no se va a detener para disciplinarme. Man, el pueblo de Israel era su pueblo amado, sin embargo, cuando Israel se rebeló contra él, los disciplinó y duramente. Porque cuando Dios disciplina, no disciplina suavecito, disciplina muy duro. Dice entonces, luego el versículos 12 y 13 dice, Manasés, ¿qué hace? Ora a Jehová Dios y se humilla grandemente, dice, ¿verdad? Y habiendo orado él, fue atendido por Dios. ¿Te retiro los platos? Sí, si me regalas un poquito de esto. Entonces fue atendido, dice, por Dios, lo restauró, lo regresó a Jerusalén, lo restauró en su reinado, ¿verdad? Cuando él se convirtió de todo corazón a Dios. ¿Sí? La historia de Josías, si quieren leerla después, está en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos 14, lo que les hablé, al 28, que es mucho, por eso no lo vamos a leer. Segunda de Crónicas, ¿qué? Capítulo 34, versículos 14 al 28. ¿Es igual? Sí, por favor. Entonces, el verdadero arrepentimiento nos lleva a cambio, nos lleva a un cambio de acción y de dirección, ¿sí? Nos lleva a una humillación ante Dios. Dice el Salmo 51, 17, ¿verdad? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Una muestra de enfriamiento espiritual es que no tememos a la palabra de Dios, no la valoramos. La oímos y ¿qué pasa? Hacemos lo mismo que el pueblo de Israel. Está bien. Al contrario de que cuando vemos al rey Josías, ¿verdad? Que estaba buscando a Dios con todo su corazón y cuando oye la palabra de Dios, dice, wow, estamos en problemas.
y en problemas serios. Isaías capítulo 66, versículo 2. El Chai es Ol, ¿no? Ol. Isaías 66, versículo 2. Isaías capítulo 66, versículo 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién mirará el Señor? El que es pobre de espíritu. El que es pobre y humilde de espíritu, ¿y qué más? El que tiembla a mi palabra. ¿Verdad? El que tiembla a mi palabra. A ese miraré, dice el Señor. Aquí lo vamos a dejar. Entonces, es lo que nos está diciendo el Señor, ¿verdad? A la iglesia de Sardis. Acuérdate, ¿verdad? Afirma y arrepiéntete. ¿Sí? Es una palabra que Dios nos está hablando. Y creo que Dios nos está hablando de decir que tenemos que valorar mucho lo que Él diga en su palabra, ¿verdad? Que temamos a su palabra, que en verdad la tomemos como palabra de Dios para nosotros, porque puede ser de bendición la palabra del Señor, pero también puede ser de juicio para nosotros, si no la tomamos como lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas? Sí.